El equipo 1, formado por Ana, Lidia, Galo, que será en este caso nuestro presentador, Francisco, Esperanza y Betty. Pues Galo, tiene usted toda la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinario. Nos acompañan los siguientes profesores: Ana, que es de Distrito Federal, Lidia, Francisco, del Estado de México. Estado de México, Esperanza, Estado de México, y Betty, que nos acompaña de Tuxtla, de Chiapas, y su servidor, también de Galo Hernández. Nosotros discutimos acerca de un tema global que se llama el tema de movimiento. Ahora bien, la manera en que nosotros queremos arrancar el tema con nuestros chavos es acerca de lo que observamos, por un lado, versus lo que representamos. Cuando nosotros hablamos un poco siguiendo el ejemplo de ayer, cuando nosotros hablamos de movimiento de un cuerpo en tiro vertical, y le pedimos a nuestros alumnos que represente el movimiento de este cuerpo en tiro vertical, pues la respuesta típica de nuestros alumnos, la más común, es que ellos representen ese movimiento como un ir y venir del objeto. Y de repente la siguiente pregunta que lanzamos para los alumnos es: si un objeto en tiro vertical es o no peligroso. Justo para detonar un poquito esto con los chavos, ponemos en contexto algo que en la vida cotidiana de repente llega a ocurrir. Una persona que pierde la vida por un objeto que prácticamente cae de forma vertical. Entonces, es la manera en que nosotros primero pretendemos jalar al grupo, atraerlo, engancharlo un poquito. Y después de ahí tenemos que hacer un traslado. Trasladar esta idea muy general de movimiento a una cuestión matemática mucho más específica. Y ese concepto que está atrás, pues es evidentemente lo que es el tiro vertical y su representación. Cuando nosotros le pedimos al chico que el movimiento de un cuerpo lo represente en un plano cartesiano, en el cual él lo que tiene que representar es la altura del cuerpo en relación al tiempo. Cuando le pedimos que haga esa representación, pues al chico debe de quedarle claro que conforme transcurre el tiempo, la altura del objeto respecto del suelo va aumentando. Y que por tanto, si nosotros nos ponemos a hablar aquí del tiempo medido en segundos, a lo que queremos llegar con el chico es que se dé cuenta que este comportamiento se observa de forma parabólica. Esto es algo que, por ejemplo, con ayuda de tecnología y con sensores de movimiento se puede lograr. Evidentemente no tenemos aquí el equipo para intentar hacer esa práctica, y a lo mejor el tiempo igual no nos lo permite. Pero la idea es que el chico se dé cuenta que algo que él observa como un solo desplazamiento vertical, al momento que hacemos una gráfica y lo representamos en la relación altura versus tiempo, esa forma que él intuitivamente en un principio podía alcanzar. Entonces, ese es un primer paso, que se dé cuenta de que no necesariamente lo que se ve es lo que queda representado en un plano cartesiano. Ahora, esa es la primera parte. Evidentemente, al llegar a esta forma cuadrática, tendremos que vincular que la altura del cuerpo en relación al tiempo tiene que ser una función de tipo cuadrático. Las ecuaciones de un tipo de gráficas, inclusive los propios sensores de movimiento nos lo pueden dar.
Una manera que como profesores podemos hacer esta vinculación y en nuestro hacer y venir diario nos encontramos, es que de repente este tipo de comportamientos que nosotros vemos, pues de repente también aparecen en las evaluaciones que nuestros alumnos tienen que presentar frente al MEI. Entonces es un tema común, aparece. Y entonces tenemos que brindarle al chico una estrategia para que con apoyo de la tecnología pueda abordar problemas como esos. Ahora, la finalidad en sí del uso de la tecnología no es que él capture una ecuación de segundo grado y la vea representar, no es el fin. La finalidad es que él interprete a partir de la información que le da la tecnología, que haga una interpretación que vaya más allá del mero objeto geométrico, la parábola, sino que él lo vincule de otra manera. Entonces, si me gustan acompañar con sus calculadoras, lo que vamos a hacer, vamos a vincular esto con temas muy específicos de matemáticas. Miren, vamos a vincularlo con el tema o con la parte de graficar funciones. Vamos a vincularlo con el tema solución de ecuaciones de segundo grado. Vamos a visualizarlo con el tema la derivada de una función y con el tema la integral de una función. Y todo esto lo vamos a hacer a partir de la calculadora graficadora. Entonces, si me gustan acompañar con sus calculadoras, vamos a jugar tantito. Lo que yo les pediría a todos acá que nos acompañen es que en nuestra calculadora graficadora, la función que aparece ahí, la podamos capturar en el menú gráfico, Una cuestión importante, mientras la calculadora graficadora únicamente trabaja en términos de variables X y Y, nosotros, en nuestro contexto, en la situación que estamos describiendo, estamos trabajando con altura en función del tiempo. Por tanto, a nuestros alumnos les debe de quedar claro que la variable Y en la calculadora viene representando la altura y la variable X viene representando la variable tiempo. Vamos a jugar tantito con la ecuación que aparece ahí, que nos dice que h de t, la altura en función del tiempo, es igual a 3 más 16t menos 4.9 t cuadrado. Y le podemos enseñar al chico cómo, primero, inicialmente, cómo la calculadora nos puede representar justo, dibujándola, justo la posición de nuestro objeto en relación al tiempo, en relación al suelo como con el pase del tiempo. Tenemos ahí la gráfica. Decía yo que esa no es la finalidad de sí. La finalidad no es que el chico aprenda a graficar una parábola únicamente en una calculadora graficadora, sino que use ese gráfico para hacer análisis. Por ejemplo, cosas que podemos hacer con los chicos. Si nosotros visualizamos el dibujo, nos damos cuenta que esa parábola no intersecta en el origen, sino que tiene una intersección, una ordenada al origen, para un valor positivo, cuando el tiempo es 0. ¿Qué representa o qué estaría representando eso en términos de lo que él ve? Exactamente, entonces aquí empezamos a dar contenido a lo que visualmente llamaríamos únicamente ordenada al origen. Ordenada al origen en la función realmente representa la altura desde la cual fue lanzado el objeto. Decían ayer en la gráfica que el objeto alcanza una altura que es máxima y después regresa. Muy bien, eso la calculadora graficadora lo puede hacer, nos puede detectar. Por ejemplo, nosotros podemos pedirle en el menú que se activa con la tecla F5, en el menú de GSOL, nos puede detectar la ordenada al origen de la función. Y entonces ahí donde dice el Y intersection, ahí nos va a indicar el valor de la intersección con el eje. Bueno, nos dice que en este caso la ordenada al origen es de un valor de 3, es decir, en términos ya aterrizados, que ese objeto fue lanzado desde una altura de 3. Y la unidad de medida está en función del contexto en el que estemos trabajando. ¿Saben? Puede ser desde una altura de 3 metros hasta una altura de 30 centímetros. Ahora bien, el mismo menú de resolver nos permite determinar el máximo de la función.
Entonces, automáticamente nosotros que quedamos ahí el máximo que conocemos como el vértice, y nos dice que este objeto en su trayectoria alcanzará dos cosas. Primero, recuerden, y equivale a la altura del objeto en relación al suelo. Entonces nos dice que este objeto va a alcanzar una altura de 16 metros, supongamos, y lo va a alcanzar transcurridos 1.63 segundos. Es decir, es el tiempo que le llevará a alcanzar al objeto su altura máxima. ¿Saben? Bueno, esto es en lo que hace a la parte del análisis gráfico. Es una de las aplicaciones que podemos hacer con el análisis gráfico. Ahora bien, todos saben que si yo impulso este objeto y no interfiere mi mano, en algún momento el objeto tendrá que golpear el piso. Entonces vienen dos preguntas relevantes ahí. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo después de lanzarlo el objeto golpeará el piso? Y la segunda pregunta relevante, ¿a qué velocidad impactará el piso? Nosotros sabemos, en términos puramente de matemáticas, que el objeto va a alcanzar el piso justo cuando la altura respecto al suelo se acerca. Lo cual nos lleva entonces a que este problema nos lleva a una ecuación de segundo grado. Por tanto, le podemos transferir al chico a otro menú de la propia calculadora. Nos podemos ir al menú ecuación. Entonces salimos tantito de este menú e incorporamos al menú ecuación. Y en el menú ecuación tenemos tres tipos de forma funcional de la calculadora. El primero es para un sistema simultáneo, el segundo para un sistema polinomial y el tercero es un solver programador. Pues en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el menú polinomial. Nos permite trabajar ecuaciones de segundo, tercer grado y algunos modelos, creo que los más recientes, ya trabajan hasta grado 6. Por tanto, el problema de contestar en qué momento el objeto vuelve a caer al suelo, en términos matemáticos se reduce o se simplifica al problema de resolver una ecuación cuadrática. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí en el menú, pues es ingresar los valores de A, B, C, justo en el orden en que está establecida la ecuación. Y por tanto, nosotros capturaremos que esto es menos 4.9 para el coeficiente de A, que es 16 para el coeficiente de B y que es 3 para C. Y damos resolver. Todos sabemos que una ecuación de segundo grado se resuelve con dos soluciones. Y entonces otra vez viene la parte donde el chico tiene que aprender a discriminar. Y nos damos cuenta de dos cosas, dos soluciones. Por el contexto en el cual está siendo realizado el experimento, ¿cuál de las dos soluciones tiene congruencia? Evidentemente nos queda claro que la solución positiva es la que tiene congruencia para el contexto. Entonces, ahí hacemos dos cosas. Utilizamos primero la tecnología para poder resolver un problema matemático, pero trascendemos la tecnología para utilizar el razonamiento en función del contexto. Y por tanto, el chico aprende a interpretar la parte de las soluciones. Ahora bien, salimos de este menú y nos regresamos al menú de la gráfica. Platicaban ayer que justo cuando el objeto alcanza su altura máxima, la velocidad es de 0. ¿Cómo puede visualizar el chico esto en la calculadora? Bueno, el menú gráfico tiene la opción de activar la parte de cálculo diferencial, en específico la derivada. Entonces, yo le puedo pedir a la calculadora que me indague acerca de la derivada o esa razón de cambio que ocurre en el movimiento del cuerpo. Entonces, tenemos esta parte donde nos permite activar la operación del cálculo diferencial. Y podemos activar aquí la derivada. Ahora bien, si ya está activada, sobre el dibujo, yo le puedo pedir vía el menú Sketch en F4, yo le puedo pedir que trace la recta tangente de la función. Entonces aquí le puedo pedir que trace la recta tangente o la recta normal. Al momento que le pedimos que nos trace la recta tangente, la calculadora se establece en algún punto, pero yo le puedo pedir en qué punto quiero conocer esa tangente. Y por tanto yo le puedo decir, dime cuál es la tangente justo a los 1.6 segundos, que era lo que, si no mal recuerdo, teníamos. 1.60 y...
Ok, vamos a teclearlo, 1.63. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Miren, prácticamente me está diciendo lo siguiente, y eso nos lo da la calculadora. Me dice, otra vez, que en 1.63 el cuerpo se va a encontrar a una altura de 16.6, pero además me va a establecer que la razón de cambio de la altura con respecto al tiempo es de 0.026. Evidentemente, si ponemos el valor con mayor decimal, nos va a decir que la razón de cambio es exactamente igual a 0. Entonces, ahora, viene con este menú otra pregunta. Este cuerpo que yo impulsé hacia arriba, ¿a qué velocidad fue impulsado? También se lo puedo preguntar a la calculadora y me lo puede decir. Es decir, yo le puedo decir, otra vez, calcúlame la tangente justo al momento de lanzarlo. Y al momento de lanzarlo el tiempo es 0. Por tanto, en 0. Y lo que me dice es, justo al momento que tú lanzaste el cuerpo, esta era la velocidad a la cual se estaba desplazando. Otra pregunta que decíamos, ¿en qué momento cae el objeto al suelo? Ya lo calculamos. Y segunda, ¿con qué fuerza o con qué velocidad va a golpear el suelo? Habíamos calculado hace ratito que iba a volver a tocar el suelo en 3.16 segundos, si no mal recuerdo. Vamos a pedirle a la calculadora que nos diga a qué velocidad va a golpear el suelo. Miren, prácticamente, si yo me pongo en la segunda raíz de la función, me está diciendo dos cosas importantes que hay que razonar con el chico. La primera, que después de aproximadamente a los 3.39 segundos, el objeto va a golpear el suelo. La segunda, que lo va a golpear a una velocidad de 17.28. Pero si lo ven con cuidado en la calculadora, obviamente se dan cuenta de que esa velocidad es negativa. Y ahí viene la pregunta, la duda del chico. ¿Por qué negativa? ¿Por qué positiva hace un momento cuando preguntábamos al inicio? ¿Y por qué negativa? Ah, bueno, pues porque la razón de cambio entre la altura y el tiempo pues es una razón inversa. Entonces, ahí también empieza el chico a interpretar la importancia de los signos cuando hablamos de movimiento. Y una última pregunta que quizás aquí nos vamos a hacer ya para cerrar esta parte. Hasta aquí el cálculo diferencial. Si yo pudiera detener el objeto a medio camino de su trayectoria, ¿cómo determino qué distancia ha recorrido? Entonces eso lo podemos hacer, obviamente, a partir del cálculo integral, de la integral de la función que relaciona la altura o desplazamiento en relación al tiempo. El propio menú F5 el propio menú F5 de resolver nos permite, en sus opciones adicionales, nos permite calcular una integral de la función. Y por tanto, yo puedo integrar la función entre dos parámetros que yo quiera. Por ejemplo, en los primeros 2 segundos. ¿Okay? Entonces, activamos la la opción de integral y primero tecleamos 0 al momento que lo lanzamos y después tecleamos 2, que es el valor que lo queremos determinar. Y desde el punto de vista gráfico, pues obviamente la integral nos va a enseñar la región del área bajo la curva. Pero desde el punto de vista de la interpretación, lo que nos va a decir es la distancia que lleva recorrido el cuerpo en toda su trayectoria. Entonces, es otro uso que tiene la calculadora casi. Un último más, y con esto cierro. ¿Solamente esto de la derivada y la integral se puede hacer a partir del menú gráfico? No. Se puede hacer desde el menú matemático de la calculadora. Si nosotros entramos al menú matemático, al menú de Run Math, y tenemos activada la opción, y tenemos activado el modo de ingreso matemático, desde ese modo de ingreso matemático, podemos nosotros, ya está, podemos nosotros en las opciones de matemáticas, esta parte de acá, podemos nosotros pedirle que nos calcule una integral o una derivada. Inclusive la calculadora nos permite calcular la segunda derivada, que en este caso ya entraríamos al debate o a la discusión de la aceleración. Pero aquí nos permite calcular la derivada y nos permite calcular la derivada de la función en algún punto en particular
en el que nosotros queramos, o bien podemos calcular una integral definida. Acá, perdón, déjenme borrar eso. Okay. O nosotros podemos calcular una integral. Sale una integral definida entre dos parámetros. Entonces, para cerrar esta parte, la intención del equipo era hablar, primero, acerca del movimiento. Dos, acerca de cómo a veces lo que vemos, estamos en la necesidad de darle otro tipo de representación para poder hacer un análisis. Tres, que lo que nosotros vemos desde el punto meramente geométrico tiene un contenido más allá de la propia gráfica, tiene otra interpretación. Y cuatro, pues que en este pequeño ejercicio queríamos un poquito combinar algunas de las áreas que nosotros enseñamos, tanto el cálculo diferencial, el integral, el álgebra de funciones, las ecuaciones de segundo grado, y cómo la tecnología de la calculadora pues, nos permite empezar a decantar esos procesos algorítmicos y centrarnos más en la parte de los procesos analíticos. Y bueno, ya ahí cerraré. Entonces, en nombre del equipo, Gracias, maestro Galo. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta al equipo? Si quieres que la cambiamos, pero sí. Vamos a seguir con ¿Alguien quiere hacer una pregunta al maestro, al equipo que está trabajando? muy claro. Muy claro. Bueno, en punto 5, el maestro no solo mostraba la parte gráfica de representación, sino que se discutía respecto a esto. O sea, se discute respecto al movimiento. Todo ese tipo de variaciones que no podíamos discutirlas si no estábamos a hacer la gráfica de cuaderno. Entonces, ver esos intervalos, ver esos movimientos, ese detalle de datos, pues lo podemos ver con la calculadora, pero ¿qué es lo que hacemos? Análisis de variación. Bueno, gracias al equipo. El equipo que sigue es... Se puede conectar para proyectar. ¿Dónde? Acá. Con esta. Ok, gracias. Sí. Bueno, a nombre del equipo 4 es Joaquín, Marina, Pati, Sandra y un servidor. Quisimos integrar varias herramientas para poder generar una actividad en que el alumno aplicara varios conocimientos, terminando el uso de la calculadora como una herramienta para hacer un análisis. Primero, se recaba la información utilizando un instrumento que es en la red, que son las encuestas de Google. El alumno genera una encuesta, recibe una información, perdón. El tema que se toca es un tema de interés para los alumnos, tanto como para los padres de familia y los adultos. Es el tabaquismo, es el impacto que tiene el tabaquismo. Entonces, de una manera muy sencilla, se le puede dar diferentes enfoques. Ahorita le dimos un enfoque estadístico, pero se le puede dar un enfoque pues, que tenga un impacto un poquito más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cuántos cigarros fumas al día? 20, una crítica. ¿Por cuántos años llevas haciéndolo? 10 años. Entonces, desde el volumen que abarca esa cantidad de cigarros, la economía, cantidad de nicotina, cantidad de nitral en el cuerpo, se sorprenden los alumnos de los resultados. Entonces, ¿cómo se va a adquirir esta información? Se lanzan encuestas a través de Google y se adquieren esos datos que luego se trasladan a una hoja de Excel y de una manera manual se manipulan para filtrarse. Y entonces aquí ya tenemos
No vamos a profundizar en esto, es un conocimiento extra que obtiene el alumno durante la práctica, que finalmente los resultados que se obtienen son, bueno, la encuesta hablaba cuántos cigarros fumas, entonces te da la opción de 0 a los que fumes en intervalos de 0 a 1 año, de 1 año a 5 años, de 2 años, pero de 6 a 10 y más de 10. Fue un ejercicio que hicimos, pero cada quien lo podemos acoplar a nuestro contexto. Entonces nosotros mismos respondimos y lógicamente pues muchos ya dejamos de fumar, ya no fumamos, aunque hemos fumado. Entonces decidimos agregar unos datos que no son reales, por eso la encuesta tampoco sale muy... Decidimos ponerle porque ellos casi en 0 todo, entonces inventamos datos. Pero una vez que se tienen capturados, o se captura la información, se filtra, se procesa, se alimenta. Bueno, en un primer momento lo que nosotros decíamos, bueno, es que creo que para todos nosotros es claro que no todo se integra tecnológicamente, ¿no? Entonces, en un primer momento es necesario que ellos sepan cómo se hace esto, digamos, a la vieja escuela, ¿no? ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos llevando programas que ya manejan la eficiencia del manejo del tiempo. Ellos tienen que resolver un número determinado de ejercicios en un tiempo corto. Y sin la ayuda de la calculadora, como dice enfático el programa, no lo vamos a lograr, ¿no? O sea, parte misma del programa de muchas de las unidades es que los alumnos usen una calculadora de manera adecuada, que sepan cómo funciona y que esté relacionada con la aprendizaje y adquirido, ¿no? Siempre lo digo, puedes tener la calculadora más nueva, como puede ser profesor ayer, ¿no? Y Claudia, Lucy, ¿no? Pues tener la mejor calculadora, la mejor computadora, pero pues no se dejas para jugar el de la serpiente, no sé, cosas que se filtran ahí en todas las tecnologías, ¿no? Bueno, ya que lo hacen a mano, bueno, en otro instante sería, hicimos algo, ¿no? O sea, si tú le dejas la libertad a los chavos, por ejemplo, hay quien dice, bueno, pues voy a calcular modos de que andan media, desviación, todo, ¿no? Parte 1, parte 2, parte 3, todo, ¿no? Y esto le va a servir a él, por ejemplo, para ver, ok, aquí yo tengo cantidades numéricas, aquí yo tengo números, pero ¿qué pasa si en vez de números de cigarros yo tengo colores? ¿Para qué me sirven los factores? ¿Qué interpretación le estoy dando a la información? Lo puedo tener, pero, ¿y no? ¿Qué me está diciendo? O sea, como que empiezan ellos a ver qué es lo que es útil, ¿no? Otra cosa que hicimos, bueno, en este caso lo que nosotros hicimos fue poner, por ejemplo, primero, número de cigarros con la frecuencia, de las personas que encontramos que toman esos cigarros aparentemente, lo metemos a la calculadora, ¿no? Le damos cálculo de una variable y entonces ahí en un primer instante tú encuentras que la media de cigarros por 10 es 44, que hay una desviación muy grande, que son 25 personas quienes respondieron tu respuesta, que vamos desde quien no fuma, ¿no? Tenemos ahí los cuartiles, la mediana que es de 6, es decir, que la mitad de tu población fuma menos de 6 y la mitad más, ¿no? Tu valor máximo, es decir, que hay quien se fuma 2 cajetillas diarias, ¿no? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuántas veces la encuentras? ¿Cuántas modas tienes? Etcétera, ¿no? Y ya puedes dar como una interpretación de sus resultados, que hasta ahorita parecen lógicos, ¿no? También puedes ver que, como decía con los ejemplos ayer y hoy, que pues de 0 a 40 está tremendo, ¿no? Y como dijo David, pues, por como respondimos a, ya sabes, pues la dispersión es tremenda, etcétera, etcétera. Y entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos una dispersión? ¿No? A alguien se le puede ocurrir, estamos siendo los estudiantes hoy, ¿no? Entonces te vas a graficas una línea de dispersión, ya tienes ahí, no se ve bien, perdón, ya tienes ahí tus puntos, ¿no? De dispersión, está muy padre, y entonces reportas tu línea de regresión y dices, ahí está mi ecuación de mi línea de regresión, mi factor de pieza, y demás cantidades que puedo ver ahí. Y entonces el alumno te dice, ¿qué crees? Que no hay una correlación. La correlación es negativa, pero es muy débil, porque el factor de pieza es de -0.2. Ajá, pero ¿ese qué significado tiene, no? O sea, ¿qué graficaste en tu dispersión? Pues el número de cigarros con la frecuencia.
es esa lógica, ¿no? También de los errores que tenemos, ¿no? O sea, es obvio que no está relacionada la frecuencia con los números llegados que fuman las personas, ¿no? Más o menos esto es pues lo que nosotros planteábamos, ¿no? El uso y la adecuación de las tecnologías, explicarles también, ¿no? Que bueno, de verdad a error, a prueba y error, aprendemos. Y finalmente, bueno, esto nos sirve o le sirve al alumno para tomar una decisión, para formarse un criterio de si fumar es bueno o no. Uno no les va a decir es bueno fumar o no es bueno. Ellos se forjan un criterio en base a la decisión y lo que se busca finalmente es un impacto en su decisión de hacerlo o no hacerlo. Muchas gracias. Bueno, en este ejemplo de estadística, podemos notar como qué se discutió, análisis de información, ¿no? Y toma de decisiones. Entonces, vamos viendo cómo no es en sí la tabla, sino lo que analiza el libro. Muchas gracias, maestro. ¿El otro equipo qué va a pasar? Bueno, nosotros somos el equipo número 2, ¿cierto? Carlos ya fue, el doctor Ángel, yo soy Salvador, Carmen, Oscar, Laura y Miguel. Nuestro equipo nos tocó muy variado, afortunadamente, porque tenemos una Miss de Biología, una Miss de Química, y yo que soy diseñador gráfico. Entonces, más que nada, lo que hicimos fue descontextualizar los problemas, y los maestros de matemáticas nos decían que los alumnos tienen una gran carencia cuando llegan al primer bimestre o cuarto de preparatoria, las primeras áreas, donde se ve que los alumnos no han comprendido bien temas básicos, como lo que es el área y el perímetro. Y más que intentar comprender esos elementos per se, pues entonces lo que vamos a hacer es descontextualizar este problema y agarrar un día, y decirles, que fíjense que el número de matrícula ha crecido mucho, o Protección Civil nos está pidiendo justamente generar un proyecto de simulacros. Entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que resolver el problema y no sabemos cómo resolverlo. Vamos a necesitar su ayuda para resolverlo. Necesitamos, por favor, pues checar si cabemos o no cabemos dentro del patio. Y que ellos solos bajen y que hagan y que formen, por ejemplo, una especie de cordón y comenzar a hacer ese tipo de cosas. Entonces dice así, ahí está una problemática muy sencilla, que Protección Civil exige las instituciones educativas que los espacios de la misma garanticen la seguridad de todo el personal en situaciones donde se deben realizar evacuaciones. Por lo tanto, se te pide justificar que tu colegio cumpla con esto. A los alumnos se les involucra y no por eso se les habla ni siquiera directamente sobre qué es un perímetro y qué es un área, sino sencillamente ellos tienen que cuantificar con una unidad que es su propio cuerpo y comenzar a seleccionar si caben, si no caben, si la población máxima de su preparatorio de su colegio cabe o no cabe, y entonces después con ellos ya en clase ya se puede entonces generar y decir, bueno, mira, todos estos elementos que utilizaste es justamente ya traducido por su cuerpo por una unidad matemática, ¿ok? Vamos a generar un perímetro, vamos a generar un volumen y después comenzar a generar las gráficas y problematizar, y hasta podemos problematizar con ellos con lo que es el tiempo, es decir, cuánto tiempo tardan, y con una técnica de matemáticas de fluidos, que es cuánto tiempo tardan en bajar de un salón a un salón y llenar el patio por sí. Si es posible, si no es posible, cuántos van a morir o cuántos van Bueno, es verdad que no lleguen a su resultado, sin embargo, y básicamente eso es descontextualizar un problema para después problematizarlo, contextualizarlo y problematizarlo en una fundamento matemático. ¿Alguna pregunta para ti? Sí.
Descentralizar. Aquí es la parte tecnológica, sería aplicar vieron en el caso de ayer, de la progresión aritmética. Por ejemplo, que ellos calculen cuánto tiene el área de cada uno de ellos y vayan agregando cada uno al patio de cuánto llevan. Esa podría ser la utilización de la tecnología. Si ya no ponemos la ecuación, pues la misma de ayer. Sería repetir. Salió esto de contextualizar y descentralizar, pues es como muy unido, ¿no? Porque también sí es contextualizo, como lo mencionaba del promedio, los contextualizo de una situación, pero lo contextualizo en la significancia del objeto, ¿no? Entonces ahí nos vamos ya a las prácticas que generan esos objetos. Entonces es como una explicación completa de las primeras son dos maestros, en realidad. Pasamos al siguiente tipo. Así, maestro. Yo le ayudo a seguir computadores. Valerio viene de Westfield y nació en Haití. Elisa es nuestra anfitriona. ¿Es bióloga? Abogada. Pedro, yo soy químico, Felipe biólogo y viene de Tigre, aquí en Oaxaca. Félix, que viene de Puebla, y Lidia, que viene de Monterrey. Pues nos costó un poquito de trabajo ver cuál era el problema más adecuado. Tratamos de seguir las reglas, nos dijeron que era un problema o una actividad que ahí vamos a dar seguimiento. Es decir, que la tenemos que aplicar en nuestro salón, tenemos que regresar y tenemos que regresar comentarios en un futuro para evaluar cómo nos fue la actividad. Entonces nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque el abogado y el biólogo pensaron que era una situación que tiene que ver con nuestro ámbito actual. Y nos hablaron de la contaminación y, oh Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para hablar de la contaminación? Valerio empezó a hablar de la cuestión de costos, intereses, y el profesor de Félix inmediatamente nos envió en algo más práctico en las ecuaciones de primer grado. Entonces hicimos un consenso y dijimos ecuaciones de primer grado. Y empezamos a tratar de hablar de pendientes, sobre el origen, dijimos aguas. Tenemos que descentralizar el concepto y tenemos que hablar de algo que no sea precisamente hablar de la pendiente, de la recta. Y entonces llegamos a este momento. Y justamente porque Valerio dice en la mañana en un taxi, y como buen matemático que es, estuvo su mirada atenta en el taxímetro, cada cuando cambió, en el taxímetro, porque no es exactamente un odrómetro, es un taxímetro. Dice la actividad, tratamos de redactarlo así. Dice, actualmente la contaminación en la zona metropolitana ha provocado que usemos con mayor frecuencia el taxi. Un usuario, no quisimos decir quién, tuvo la necesidad de tomar un taxi en 2 ocasiones. En el primer viaje le cobraron 15 pesos, y eso es real, sí le cobraron 15 pesos. En un recorrido de 2.1 kilómetros, también sacó acá el biólogo su tecnología, y vio qué distancia había de aquí al metro Zapata, 2.1 kilómetros. Y el banderazo indicaba 8.74, también real. En el segundo viaje, ese sí fue ficticio, lo tuvimos que inventar. En el segundo viaje el taxímetro marcó 54 pesos, un recorrido de 15 kilómetros con el mismo banderazo. Y obviamente aquí este dato sí lo hicimos a propósito, justamente para que vayan generando esa situación de una ecuación de una recta. Hasta aquí no hemos mencionado, pero en la actividad donde viene realmente lo interesante es donde dice, determina cuánto le costarían diferentes recorridos. Y entonces ahí donde van a tener que ver
cómo está esa cuestión de proporcionalidad. Y van a tener que descubrir, según los datos que nosotros pusimos a propósito, que hay una relación que se ajusta a una recta. Conocidos y preferidos, y aquí les dimos libertad porque seguramente algunos van a empezar a manejar cuántos de aquí a Monterrey, cuántos de aquí a Puebla, situaciones un poco más alocadas, quizás cuando es la vuelta al mundo, porque luego de repente los chicos así se alocan. Y estaría bien, ¿no? Estaría bien darles esa pauta para que pudieran experimentar. E inclusive, entonces ahí pensaríamos, como no somos muy expertos en este instrumento, apenas lo conocemos, no pudimos poner las secuencias aquí, pero ahí los chicos empezarían a calcular, inclusive lo podrían programar. Y una vez que programaran, quisieran su tabla, hasta podría graficar, por lo que nos platicaste ayer, ¿no? Entonces, organizas una tabla y construye una gráfica. Y sorpresa, ¿no? Y entonces a lo mejor sería conveniente ya empezando a introducir ahí los conceptos formales, si no es que ya los conocen, porque estamos hablando de chicos de primer año de bachillerato, y Valerio y Lidia pues, trabajan en diploma, que obviamente pues, ya manejan estas cuestiones más estrictamente, pero comentaban que no se menciona tanto ese concepto de diploma, no se trabaja tanto. No, esto es... Sí, no directa, ok, entonces me equivoqué. Después viene lo siguiente, y es ahí donde viene la parte más interesante de este ejercicio. Otros usuarios que cuentan con una tarjeta de crédito, porque yo no, pueden hacer uso además de Uber, que representa una opción muy usada en las nuevas condiciones de la ciudad. Investigue cuáles son las tarifas y organice sus datos en una tabla. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros inclusive reconocemos nuestra ignorancia al respecto de cómo están manejadas las tarifas en Uber. Y probablemente a lo mejor sea una relación que no sea lineal. Entonces habría que ver, yo lo ignoro. Cuando es dinámica. ¿Más usted? Cuando es dinámica ya no es lineal. Y bueno, a lo mejor exponencial, o a lo mejor estamos pensando que era una recta con diferentes pendientes. No lo sabemos, digo, sería cuestión también de que investigaran la evolución de la actividad que no les va a llevar una clase, 2 o 3, lo más mejor, ¿no? Entonces investigan cómo está el asunto. También dice, haga cuando hay una tarifa dinámica. Y comentamos una situación especial, cuando él estudió la tarifa dinámica se instaló a 10 y que seguía. Y entonces hubo un debate, o sea, había una posibilidad, comentaron nuestros compañeros, y el gobierno tuvo que detener el asunto. Y más hasta dónde se van las tarifas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, a ellos, por tener un problema ya totalmente descentralizado, creo que ahí podríamos ir empezando a generar estos conceptos que jamás se les va a olvidar y que lo van a ir inclusive, ¿cómo se puede decir? Recreando. Cada que tú estás siguiendo el tiempo, no estás recordando. O para analizar situaciones parecidas, ¿no? Donde tendría una tarifa fija más un incremento variando de otra cosa, ¿no? Sí, pueden detectar también si un taxímetro está alterado. También. Con la pendiente pueden hacer. Si es una persona informada que ya sabe cómo está cómo se debería de calcular, probablemente sí detecte cómo si está alterado o no. Pues imagínate yo ahora preguntando qué es Uber, y ya me explicaron. Oiga, está muy bonito, pero no tengo la menor idea, ¿no? ¿Y qué fue eso de la tarifa? ¿Qué cosa es? No, entonces le dije, está genial, porque cuando lleguemos a Tuxtla, yo pregunté, teacher, ¿cómo te fue el curso? ¿Y sabes qué? Mira, nos enteramos de esto y de aquello. Imagínate si hubiera una Uber acá, ¿cómo sería Tuxtla una Uber? ¿Y con qué precios? ¿Y qué te conviene? O sea, o si vas a viajar al DF en vacaciones, aguas porque ¿sabes qué? Está Uber. Aguas porque Uber. Y bueno, entonces, organizan datos y otra vez construyen gráficos. No sé si la calculadora
cuando grafique datos que no son lineales, nos den una aproximación ya por... Sí, no, se debe- sí, de hecho, estamos viendo que sí, por ejemplo, estaba viendo también que el uso de la tecnología sería, por ejemplo, con base, no solamente con el alumno decide cuál será la mejor opción para él, pero con base en preguntas de qué pasaría si. ¿Qué ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el precio se vuelve dinámico? Entonces, ya entramos del. Porque Uber maneja no solamente el concepto de principio básico de equilibrio de mercado, la oferta y la demanda, que determina un cambio. Entonces, que el alumno se ponga a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si se vuelve de carácter dinámica? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cambiamos, por ejemplo, el banderazo? La ordenada. ¿Qué pasaría? Entonces, ahí van descubriendo sobre ese concepto como la geografía y metodología. Está haciendo graficando cada vez más. Sí, por eso también aprender el concepto de oferta-demanda. Oferta y demanda, por ejemplo. Así es, dentro del mismo ejercicio. Sí, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la cantidad prevista, por ejemplo, de llamadas que vuelva a recibir dispara en el momento? Entonces, todo esto lo puede hacer usando la graficadora y jugando pues, con los números para permear más el concepto. Y bueno, para terminar la actividad, creo que estas dos o estas preguntas generarían un debate, generarían una serie de ideas en torno al trabajo que hagan los chicos. Inclusive no nada más preguntas técnicas, también metacognitivas, ¿no? Cómo aprendí, cómo lo descubrí. Bueno, aquí siempre la idea que tenemos es, o la idea que tuvimos es que las actividades que pongamos, entre más conceptos revisen, toquen, utilicen, pues es más completo. Mientras proyectamos, hay que aclarar algunas cosas que se mencionaron sobre taxi de taxímetros, nomás de nuestra ciudad, el Uber. Ambas serían lineales, ¿cierto? Habíamos mencionado que una era curva, no, ninguna es curva, son lineales. Ahora, ¿dónde cortan el eje de la Y? Una y la otra, ahí sí está, por ejemplo. El banderazo del taxi normal es 874. Eso sería. Es de un normal, de nocturnos, que ofrece no sé qué, y ese dato qué es, me va a cortar el eje en ese punto, entonces desde ahí va a iniciar la recta, ¿cierto? Si fuera Uber, si yo tengo mal entendido, el mínimo es de 35, no importa si vas a una esquina, es su mínimo, entonces corta desde 35. Mientras proyectamos, por entonces ambas tendríamos que saber cómo cambia aparte. O sea, yo sé que el banderazo es 874. Eso no me sirve para graficar todavía. ¿Qué necesito para graficar? La razón de cambio, es decir, sabemos cómo cambia el taxi. No, pero tenemos valores. Tenemos un ejemplo Para sacar la pendiente, la razón de cambio. Tiene dos variables, tiene tiempo y distancia, y las dos afectan el cambio de. Exactamente. Entonces estamos en dos variables y que, pero además, bueno, aquí tenemos el ejemplo, pero también sabemos que si cambia 1.7 el taxi. Exacto. El Uber, yo no sé. El Uber, la verdad que no sé. Tienen un dispositivo, ellos cuando lo ponen, tienen círculos concéntricos y tienen distancias aproximadas y con eso determinan cuánto es el costo inmediato. Pero si entra la dinámica, te multiplica ese valor en veces. Pero más bien también, perdón, Uber depende de la hora. En la hora 5, por ejemplo, es mucho más caro que en una hora en un taller tenía el curso y yo aparté el curso, no me di cuenta. Y entonces me lo dieron más barato. Porque se supone que iba a subirse alguien más conmigo, pero no me di cuenta. Pero luego te dijo, pero no la puedo llevar por la ruta que usted desea.
porque usted tomó el de pool, o sea, el de pool significa que vas a tomar un pez de local, y entonces, pero tú ahora como pasajero. Pero entonces yo pues le dije a personas que no se la carne, le digo, no se preocupe, es muy poco probable que alguien pida excepcionistas, porque no es una hora fija, o sea, yo ya pensé ahí rápido de ya, y sí me trajo por el camino que yo decía. Claro que voy ahí con Uber también depende de la hora pico, en cuánto se debe Entonces, digamos, si es lineal, sabemos los datos que están involucrados, ¿cierto? El banderazo que me va a dar el punto pico cuando hay la ordenada de origen, eso me va a dar el banderazo, tanto de uno como de otro. Luego, ¿cómo cambia? Sí tengo que saber, porque eso me va a dar justo, dice el maestro, no hablamos de la pendiente, pero cuando llevamos al análisis gráfico, justo la pendiente me va a decir con cuál voy a gastar más rápido que con otro. Otra variable que se involucra es la tarifa dinámica, es decir, mi ecuación la tengo que, digamos, multiplicar por esa tarifa dinámica de 1.8, 1.4, 1. Como es, y eso hace casi el doble o casi, ¿no? Entonces son varias. Hay tarifa dinámica. Entonces, esa tarifa dinámica es que va a aumentar de lo que es normal, es decir, a 1.3 multiplica tu tarifa por 1.8, casi lo doble de lo que saldría. Entonces, son varias variables que están involucradas para hacer. Y eso no te enteras de eso hasta que aquí ya no tengo eso. Si tú decides un Uber por tiempo, te cobran un 80 el minuto. Y si tú decides un Uber por kilómetro, 3.15. O sea, tú puedes decidir si quieres que te cobren por tiempo, por eso de las horas pico, o que te cobren por kilómetro. Y la mínima de retraso de ellos es 35. Entonces, por ejemplo, esta actividad que mostraron los profesores en el equipo, se puede ir a diversas tablas para analizar en distintas kilómetros, si tarifa dinámica se mueve para acá o no, pero la dinámica el taxi normal no tengo tarifa dinámica, pero tengo un taxímetro que también se mueve nocturno o matutino, o también si es por sitio, si es por sitio, el banderazo es el 13 y eso es la ordenada de origen, o sea. Ya vieron que se fue para. Y estamos. Como soy extranjero, tengo tarifa especial. A veces nos tratan de cobrar el 12 en un piso que nos pasamos nunca. También tratan de cobrarnos. También tratan de cobrarnos tarifa nocturna, que son las 2 de 8 y otra variable, sí. Incluso, es cierto, teníamos un colegio experimental brasileño y él nos solicitaba a nosotros, que tenemos tarjeta de acá, que le solicitábamos a los Uber, porque su tarjeta, al ser de Brasil, le poníamos un % por encima. Estuvo de estancia acá 6 meses y todo lo que tuvo que comprar nos lo tuvo que pedir a nosotros para que nosotros entonces, soy extranjera, pero por eso tengo acá todos los documentos mexicanos, por lo tanto no me cobran de más. Pero él estaba por estancia de más, pues también efectivo. Tenemos que ver entonces una variable extranjero. E incluso cuando estemos trabajando esto en el aula, esto que los estudiantes conocen como cuando que me entero ahora mismo lo dicen banderazo. Para mí sería el inicio, pues, en esta gráfica, pues para ellos entonces sería el cargo fijo. de dónde vamos, de dónde inicia, donde corta a este eje, y entonces a partir de allí nosotros podríamos predecir que según si determinamos que es por tiempo, si seleccionamos que nos ponen por tiempo, entonces si vamos a pensar que este eje sería nuestro precio, pues podemos ver aquí por tiempo, según el tiempo vamos a ir prediciendo, podemos predecir cuánto nos va a costar. Si es por kilómetro, entonces ellos tienen que dar un significado a esos ejes. Precio por kilómetro, podemos predecir que a los tantos kilómetros ya no van a cobrar tanto, pues puedo decir, termina el viaje acá porque verdaderamente la economía no da. Pero bajo aquí.
En automático. Creo que siempre y cuando, o sea, si fueron los 35 pesos, pues en un momento nosotros ponemos un lugar fijo de llegada, pero a partir de ahí podemos seguir. O podemos cambiar la ruta. Siempre y cuando ese conductor presione terminar viaje, pues ya podemos, pero bueno, es una variante también para que pero le dé significado a esos ejes. No es eje Y y eje X. No es eje Y acá y eje X solamente, es precio contra tiempo o precio contra distancia. ¿Cuál va a ser? No, o sea, vamos a ver como mismo vimos en la conferencia de la candidata doctora, sabor, agua y jugo, que si tenía la pendiente era el sabor, ¿no? Pues acá vamos a tener gasto para nosotros, precio, distancia o tiempo, y va a ser el gasto que vamos a utilizar. Si es menor, pues entonces pasó algo en el camino. Si está por encima de esa, por ahí hay algo alterado, podemos verlo así también. Vean cómo con la información de la gráfica podemos también que ellos signifiquen todo eso de la vida real a lo matemático. Sí, o sea, con el emulador podemos ver, por ejemplo, cómo sería una gráfica. Esto es lineal. ¿Y qué ocurre cuando son tarifas dinámicas? Este es el mínimo. Estas son tarifas dinámicas. Entonces, por ejemplo, yo sé que me cobran más, pero si lo hago un análisis gráfico en el emulador donde corta el eje Y, siempre va a cortar el eje Y y S porque es nuestro mínimo. Es nuestro mínimo, ¿no? Pero cuando se hace con las tarifas dinámicas, vamos a ver la pendiente y la podemos ir reproduciendo en la graficadora, viendo cómo se va acercando al eje Y. Y esta movilidad que se ve en el emulador y que podemos reproducirlo con no hemos hecho el programa, pero nosotros hacemos el programita y lo reproducimos, podemos ir viendo cómo se va moviendo, podemos graficar a la vez dos ecuaciones y poder ver cómo cambia. Y lo podemos hacer con eso de la oferta y demanda también, ¿no? Para ver, por ejemplo, si se mueve la demanda y cómo va a aumentar el precio del equilibrio. Y entonces, en la graficadora podemos hacerlo también. Exacto, y es como, digamos, con una movilidad de voy a la ecuación, la tengo, ahí está usando de Susana. Cambio, aplico tarifas dinámicas. Y entonces, ¿qué ocurre? Se empieza a mover y puedo regresar a la ecuación, le vuelvo a cambiar, voy a la gráfica y empiezo a ver este movimiento. Y justo la pendiente de esta gráfica me va a dar información. Entonces, que más esté pegada al eje Y, ya sale debajo del coche. Entonces, tomo decisiones con base en un análisis gráfico respecto a la variación. El maestro ya no sirve hablar, maestro. ¿No Galo? Sí. Ese problema está bien padre, porque, bueno, inicialmente proponía el profesor González, decía, pues vamos a generar un par de situaciones y de ahí generamos un sistema de dos por dos. Pero inclusive como proyecto para los chavos, proyecto vivencial, los chavos pueden guardar sus datos del último viaje que hicieron. Ustedes van a tener solo 2 puntos. Van a tener un conjunto de puntos. Y en la calculadora, lo que ellos pueden hacer es un análisis de regresión. Y con el análisis de regresión, vamos a atravesar lo mismo que tú decías. El análisis de regresión, que ya no es un problema cerrado, sino es un problema realmente abierto. Ellos van a tener sus 2 parámetros de tarifa fija y costo por minuto o por kilómetro. Entonces, esa es una de las aplicaciones en la calculadora. La segunda, el profesor comentaba acerca de la tarifa dinámica, cómo se determina por el equilibrio del mercado de oferta y demanda. Entonces, ese equilibrio lo pueden ver los chavos en el menú gráfico. Ahora, si ellos en el análisis de regresión ya obtuvieron la ecuación, la propia calculadora permite hacer el fenómeno de la predicción, que eso también está padre, que es lo que comentaba ahorita. Así yo no me tengo 200 pesos en el bolsillo, hasta como para qué distancia me permite recorrer, y eso se puede hacer en la calculadora. O viceversa, pronosticar un viaje que yo pronostico de 15 kilómetros, más o menos cuánto me va a costar. Entonces, ahí el chavo está jugando simultáneamente con 2 o 3 menús de la propia calculadora.
Entonces, esa pasta acá como un microinmundo con los chicos. Ay, pero no ¿Alguien quiere comentar algo más al respecto? Bueno, como vimos, sí pudimos ver cómo proyectó la maestra Susana las rectas en el emulador de la 9860. Podemos ver todas estas gráficas, cómo se van, todas las rectas, cómo se van, esa familia de rectas. Y en esta familia de rectas podemos hacer ese análisis de cómo es el cambio y en la interpretación es justo la tarifa dinámica. Entonces, esta multiplicación que hace a nuestra ecuación. Maestros, con ello pasamos todos los equipos. Hay equipos que hicieron, como el primer equipo con el maestro vocal, hicieron la situación hasta llegar a la tecnología de la calculadora. Algunos no llegamos allá, pero justo quisiera que tomáramos en cuenta lo que fue ocurriendo con cada uno de los equipos. Es decir, discutíamos esto de lo matemático, de esa matemática que está en nuestros contenidos de programas y planes de estudio. Eso que está en nuestros libros de texto. Eso que de por sí nosotros siempre tratamos de adaptar como profesores a nuestros estudiantes, a nuestros grupos, a nuestros colegios, a la estructura de nuestro colegio, a las condiciones geográficas de nuestra comunidad. Siempre tratamos de adaptarlo, ¿cierto? Pero ahora también vimos, hay otro tipo de adaptaciones. Una es el contexto situacional y otra es de significación, que es el que a veces no lo vemos porque estamos en el plano de la matemática. Pero si nos ponemos a cuestionar justo lo matemático que está detrás, lo que subyace a ese objeto matemático, podemos hablar del justo desarrollo de un pensamiento matemático. Es decir, esto del promedio, ¿qué era? Sobre esto que significaba la suma de la división, sobre la agrupación, sobre un reparto equitativo, tratar de encontrar un reparto equitativo, lo que mencionaba la maestra Daniela Reyes, de lo proporcional y no solo esta regla de 3 que nos hace ver que se aumenta entonces la otra. O sea, esas palabras me parecen ser como muy fáciles que aparecen en los libros, cómo te lleva a conflictos posteriormente. Entonces, si vemos eso que subyace a ese objeto matemático, podemos justo generar en nuestros estudiantes un desarrollo de pensamiento matemático de lo proporcional, lo variacional, lo trigonométrico, no es la función trigonométrica, es famosísimo un pensamiento trigonométrico. Y ha sido igual como mostró la maestra Susana, es decir, este análisis que puede hacer de diferentes situaciones no es la operación, porque la podemos hacer, sumar las 20 semanas, y sumo cuánto ahorró y lo tengo, sino encontrar un comportamiento de cómo es que va variando cada una de ellas. Ustedes mismos pudieron ver ahorita en sus presentaciones cuánto tardaron para decidir qué contenido, y luego qué de él. O sea, ya decidí qué contenido, pero luego qué de él voy a discutir, qué de él quiero potenciar, porque no es la ecuación cuadrática. ¿Qué de la ecuación cuadrática? ¿Qué de la ecuación lineal? La ecuación lineal la podemos empezar a percibir este tipo de variación desde la primaria, pero en nivel bachillerato, ¿qué quiero discutir? Si ya sé que es una relación de 2, ¿qué de eso? Entonces, la forma como variar, por ejemplo. También escuché en los otros equipos que hablaron sobre evaluaciones. Fíjense que es muy interesante que justo Daniela Reyes comentaba. No vamos a elegir todos y cada uno de los contenidos del nivel, sino que conforme obviamente avancemos nos vamos a dar cuenta que este tiene que ver con este, con este y con este. A este le dedico tiempo porque es que me abarco los demás. Me abarco no los algoritmos de cada uno, pero sí lo que se discute en ellos. Entonces yo puedo dedicar el tiempo a este con una situación que la verdad, por experiencia lo digo, las situaciones a veces duro planear para 2 sesiones, me salen 3, porque, y miren, los jóvenes, o todos los mismos, a veces si no estamos muy dedicados a debatir, a hacer el equipo, es como tedioso al principio. No quieren hablar, pero si haces debates, los involucras a hacer grupos, a hacer equipos, y a ver quién tiene la mejor estrategia, a ver quién gana, a ver quién hace lo mejor, ahí es donde sí debate, y sí construyo. Entonces, la verdad, yo como he trabajado con niños desde básica, hacer equipos y debates en básica, o sea, niños de 4º año de primaria, es una tiradera. Y después de 3 sesiones es
Pues claro, tengo que terminar. O sea, quiero hacer mi estrategia, quiero ganar, quiero que mi equipo sea el que tenga la mejor estrategia de, por ejemplo, de elegir cuál es la mejor opción para el transporte, pero yo hice un análisis. Entonces, hacer ese tipo de dinámicas nos ayudan a tener un consenso, unas estrategias, porque justo lo que buscamos es no calcular, sino generar soluciones, estrategias de toma de decisiones. Entonces, si en un principio va a ser complicado, puede hacer situaciones, por ejemplo, hasta ahora no hemos hecho ninguna situación de aprendizaje en calidad, sino que empezamos a escarbar ese contenido matemático para ver qué es lo que queremos discutir. Entonces, yo les invito a que cada uno de ustedes ponga en práctica la situación hasta donde la dejaron, obviamente termínenla, cada uno trata de aumentarle, quitarle, ponerle. La aplique con sus estudiantes de bachillerato y nos cuenten. Habíamos quedado en el equipo que íbamos a hacer esto, pero yo le cambié la o no sé. Y nos cuenten, o sea, vamos a generar un espacio para que puedan contarnos sus experiencias, sus diseños, lo podamos pasar a todos los que nos están viendo por los canales, por todas nuestras redes sociales de Casio Académico, YouTube, Facebook, Twitter, podamos decirles dónde están los sitios donde podamos discutir. La maestra Laura de Monterrey es autora de la situación fulana, su correo, podemos preguntar. Maestra, ¿qué intentaba hacer? Yo intenté hacer esto, lo modifiqué, usted qué ve. O sea, así, esta red de profesores que queremos que se haga como proyecto de Casio Académico en compañía de nosotros, no solo lo vean como el uso de la calculadora o como adquirir la tecnología, sino que tengamos un acompañamiento académico siempre. Siempre tenemos nosotros, o no, más bien se quede como red de profesores, de profesora, entonces seamos una red de profesores que usemos la tecnología para potenciar esos contenidos matemáticos en nuestras aulas. Entonces, si los invitamos a hacer esto, yo lo voy a pasar por correo indicaciones de cuáles serían nuestros sitios para que nos consultemos y enviemos. No sé si se está pasando algo más. ¿Alguien tiene alguna sugerencia que podamos considerar antes de que hagamos esta tarea de red de profesores y compartirnos todos los materiales? Yo nada más quisiera que consideraran justo las tres cosas que mencionamos. El contenido matemático, en compañía de nuestra tecnología que nos ayuda a potenciar esos contenidos matemáticos. Esos materiales puestos en juego con nuestros estudiantes, porque ahí es donde vamos a ver si funcionan nuestros soluciones. Porque así puede escuchar muy bonito, pero con los estudiantes vamos a dar cuenta todas las modificaciones que podemos hacer, pero algo que es, hay como dos planos, el de modificar situacional y el de poder escalar entre la significancia de los matemáticos, esas prácticas que podemos generar, esas actividades, esas situaciones específicas de lo matemático. Y esos son planos muy distintos. Este puede ser muy sencillo y este es el complicado de todos los que alemán. Todos. Bueno, esa sería como la intención del taller. Quisiéramos justo nuestros propios materiales, porque a la hora de regresar a las aulas, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuevamente todos los materiales. Entonces, no solamente esto compartirlo, sino los que siguen generando. Entonces, estamos cerrando el taller, maestro, si quieres decir algo. Al igual que vamos a tener todas estas estrategias que ustedes van a enviar, bueno, pues los que cooperamos con CASO también vamos a estar en conjunto con ustedes y por lo tanto las estrategias que nosotros también les estamos presentando, que presentemos en eventos. Ahora en el PEP se va a presentar el tratamiento con el trabajo de algoritmos, raíz de 2 específicamente, cómo vamos a ver esta raíz de 2, no solamente con el algoritmo, sino el razonamiento detrás, para que el estudiante sepa qué es raíz de 2. Todos estos datos pues, también se pondrán en la comunidad que crearemos para que también ustedes puedan utilizarlo junto con la tecnología en su salón de clase. Entonces los invitamos a que también hay muchas personas que preguntaron cómo se escoge la sede. Colegas, si ustedes quieren que sean sedes colegios, nos pueden invitar, con mucho gusto vamos a ir. O sea, más bien ya ha tenido 2 veces la Ciudad de México sede, entonces si nos invitan a otro lugar, con gusto Casio Académico va, porque justo que queremos es esta movilidad de poder, ahorita abarcamos 8 ciudades de la República Mexicana, 6 estados, y muchos nos están siguiendo en línea desde Ecuador, con la profesora que estaba muy interesada en lo que hacía México, entonces también nos están siguiendo por YouTube.
Y esos videos van a quedar abiertos después para todo el mundo. Los van a poder ver y los van a poder contactar. Caso Académico va a participar también en la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, en el Congreso Nacional de Profesores de Pachuca, que el 8 al 10 de julio, en la RENME, que es del 11 al 15 de julio en Monterrey, que vamos a tener también estar allá en IB. Y bueno, Sociedad Matemática Mexicana Aguascalientes, Escuela Mexicana de Matemática Educativa en Nayarit en diciembre. Entonces, nuestra idea es obviamente, como dijo bien Daniela, no podemos hacer ni Casio Académico, ni Casio solo, ni Claudia, ni Susana solas cosas, sino que es en comunidad. Entonces, invitamos a que, si bien no pueden ir a los congresos, a las actividades, síganos por las redes sociales, que les vamos a compartir todo lo que hagamos. Y bueno, ahí terminamos, maestros, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.